Ruteros, el corazón del vino mexicano está en el estado de Baja California y desde aquí, año con año, miles de botellas viajan al interior del país para representarnos ante el mundo. Y me encuentro aquí desde Tijuana, Baja California, donde los invito a rutear conmigo por la ruta del vino. ¿Y por qué desde Tijuana, Baja California? Porque seguramente si vienes viajando del interior del país o de muchos puntos y por la conectividad vas a llegar aquí. Además de que es una ciudad, ruteros, que tiene un perfecto maridaje con el vino. Pero más allá de cifras y datos, ¿qué es lo que hace este lugar tan especial, ruteros? ¿Qué es lo que encontrarán cuando lleguen a esa ruta del vino? El simple hecho de llegar a este lugar, ruteros, ya es todo un espectáculo de magia con paisajes increíbles, y eso es lo que nos deja la carretera escénica, una de las carreteras más hermosas de todo México. Pero, ruteros, más allá de estas vistas, ¿qué es lo que hace que este lugar tenga el corazón del vino mexicano? ¿Serán, no sé, estas vistas, el clima o las generaciones de tantas culturas que han trabajado estas tierras? Ruteros, a partir de aquí todo gira en torno al vino, así que prepárense una copa de su mejor elección, porque están a punto de descubrir lo que a lo mejor puede cambiar su perspectiva de lo que es el Valle de Guadalupe. ¿Qué esperan ustedes descubrir allá atrás? ¿Un paraíso vinícola que lo tiene todo? ¿O tal vez algo que no esperaban? Ruteros, bienvenidos a el Valle de Guadalupe. Datos curiosos del Valle de Guadalupe. El Valle de Guadalupe, ubicado en Baja California, produce alrededor del 85% del vino de México. Además, es considerado uno de los destinos vitivinícolas más importantes de América Latina. Aunque el valle se popularizó durante los últimos años, la producción del vino en esta zona tiene sus raíces que se remontan al siglo XVIII. Y esto fue cuando las misiones trajeron las primeras vides a la región. Con un clima similar al del sureste de Francia o Italia, el Valle de Guadalupe tiene las condiciones ideales para la viticultura. Esta región combina días cálidos y noches frescas. Entre noviembre y junio, el paisaje tiende a ser más árido, más seco. Sin embargo, sigue siendo ideal para explorarlo por el buen clima. De julio a octubre suele ser la mejor época para visitar, porque el paisaje es cuando se torna más verde. Y esto coincide principalmente con las fiestas de la vendimia y eventos especiales en la región. El Valle de Guadalupe se encuentra ubicado en Baja California, a solo hora y media de Tijuana, que por cierto, desde Tijuana puedes acceder fácilmente en auto, tomando la carretera libre o de cuota. Ambas opciones son seguras y ofrecen una vista espectacular del océano y las montañas. Aunque el Valle de Guadalupe no está diseñado para recorridos a pie, es fácil moverse en auto entre las diferentes rutas, como la ruta del vino y la carretera Francisco Zarco, que ambas conectan con las principales vinícolas. Pero antes de llegar, anteriormente, ruteros, este era un restaurante. Me tocó venir alguna vez con mi familia de chiquito, pero actualmente puedes utilizarlo como mirador. Hay estacionamiento aquí atrás, siempre hay unas personas cuidando, y también hay puestos con venta de dulces en la entrada. Entonces lo convierte en un buen punto para detenerte si vas en ruta hacia Ensenada o al Valle de Guadalupe. ¡Wow! Miren nada más qué impresionante vista desde acá. En ocasiones, ruteros, no solamente es recorrer kilómetros y millas, sino también tener la oportunidad de detenernos para apreciar estos espectáculos. Miren, voy a subir por acá. Al parecer esta es una zona que está en desuso, pero vamos a explorarla. Eso es lo que me refiero con detenernos en el tiempo. Creo que la altura, las escaleras ya influyeron. Me bofié. Miren, por allá, más o menos a esta altura, es el puerto de Ensenada. Entonces los cruceros llegan siempre por esta zona y entran directamente al puerto de Ensenada. Y otro punto curioso es que justamente aquí atrás se encuentra la bufadora. Que de hecho de la bufadora ya tenemos un video, ruteros. Si quieren rutear por allá, se los dejo aquí en la etiqueta. Estos son de los lugares que pudiera detenerme por horas, reflexionando y apreciando la naturaleza. Bueno, vamos a continuar porque aún nos queda mucho por recorrer.
Ruteros, pues ya estoy justamente aquí entrando a Ensenada y esta es la segunda caseta si es que decides venirte por la carretera de paga. En este caso me costó 51 pesos esta caseta. La primera, que es entrando de Rosarito a Ensenada, me salió en 47. Y ahora sí, de aquí directamente al Valle de Guadalupe. El Valle de Guadalupe no solo es famoso por sus vinos, sino también por su gastronomía, la cuales incluyen desde un desayuno muy sencillo hasta experiencias culinarias, incluso un par de ellas reconocidas con estrellas Michelin. Oigan, ruteros, la gastronomía del Valle es tan buena como su vino. Fíjense que pueden encontrar restaurantes como este, que les voy a dejar el nombre y la reseña, con desayunos muy buenos. Verdaderamente me sorprendió. Una vez en el Valle, es fundamental orientarse para disfrutar al máximo la experiencia. Y justamente se van a tener que guiar por ese tipo de letreros, porque no crean que están a la vista, sino que más bien están como que entre veredas y caminos de tierra. El Valle está segmentado en dos principales avenidas, la Ruta del Vino y la carretera Francisco Zarco. Ok, ruteros, ya en el Valle de Guadalupe, ¿cómo saber cómo está estructurado, por dónde irse, qué vinícolas elegir, cómo encontrarlas? Porque no están a simple vista y sobre todo con letreros como estos que incluso pueden llegar a confundirte, porque miren nada más la cantidad de vinícolas que hay alrededor. El Valle de Guadalupe está segmentado por dos avenidas principales, que es la Ruta del Vino, que queda justamente a espalda ahorita de ustedes, Ruta del Vino, y la calle Francisco Zarco, que es la que está frente a mí. Junto a estas dos avenidas se encuentran las vinícolas a sus costados por caminos de terracería y pueden encontrarlas muy fácil, ya sea por esos letreros o muchas de ellas ya están marcadas en Google Maps. Las dos carreteras, ruteros, vienen del oeste al este y atraviesan todo lo que es el Valle de Guadalupe. Entonces, con estas dos avenidas principales ya pueden darse idea más o menos de cómo está estructurado. Ruta del Vino, Francisco Zarco, y sobre estas van a encontrar todas las vinícolas. Pues vamos a darle, ruteros. ¡Ánimo! Otro punto que sobresale en el Valle de Guadalupe son los hoteles, ya que son una experiencia completa por sí mismos, desde opciones boutique hasta estancias que conectan con la naturaleza. Yo les llamo experiencias inmersivas. Ruteros, encontrar hotel en el Valle de Guadalupe puede ser una tarea completamente titánica, porque hay mucha variedad de hoteles, desde los hoteles glamping, hoteles boutique, de lujo, hoteles tipo cabaña. Por ejemplo, en este hotel que estoy ahorita es el Indómito, que de hecho por ahí en mi canal de YouTube les comparto mi experiencia. Es una muy buena opción porque se encuentra a un costado de un viñedo, un restaurante muy bueno y a la orilla del cerro. Entonces seguramente es una muy buena opción a tomar en cuenta porque combina diseño con vistas increíbles. Si quieren saber más de los detalles de las habitaciones, les dejo la tarjeta del video para que vayan a mirar. La temporada del año también juega un papel crucial para tu experiencia, rutero. Recuerda que el valle tiene un clima mediterráneo que lo hace único. Oigan, ruteros, y algo muy importante es, voy a ir a visitar el Valle de Guadalupe, pero ¿qué temporada es la adecuada? Miren, en uno de mis videos de YouTube ya les he compartido, de hecho, la experiencia aquí, en este hotel, y unas vistas espectaculares de lo que es la uva, pero en esta ocasión se encuentra completamente, pues, no seco, sino que más bien dicen que la vid ahorita está dormida. La temporada ideal para venir a visitarlo es a partir de febrero, porque es cuando empieza a despertar la uva. Si quieren ver verde, ya para la temporada de junio o julio, ya empiezan a hacer la recolección de uva y van a poderse sacar unas fotos increíbles en estos campos, ruteros. Me gustaría saber más información de los hoteles que hay aquí en el Valle de Guadalupe, alguna recomendación que les pueda compartir. Con todo gusto, déjenme sus comentarios y preguntas y con todo gusto se las resuelvo. Ruteros, vamos a llegar a una de las vinícolas que están a la orilla de la carretera. Una de las desventajas de venir el lunes es de que muchas están cerradas.
Entonces, ¿qué día es recomendable venir al Valle de Guadalupe, ruteros? Pues resulta que entre jueves y domingo más o menos, porque lunes van a encontrar muchas cosas cerradas. Si les gusta los lugares con mucha gente, para ustedes les recomiendo sábado y domingo. ¿Qué onda, amigo? ¿Qué pasó, amigo? Sin temor a equivocarme, una de las experiencias que más te sugiero que hagas es visitar un viñedo, donde por medio de una ruta exploras su cava y terminas degustando el resultado del trabajo artesanal. Sí, porque eso es el vino, desde conocer el proceso de producción hasta los aromas que capturan la esencia de esa tierra. Una acidez muy agradable y fresca, y vamos a encontrar un poquito esas notas aromáticas como durazno, cereza, fresa. Oigan, ruteros, pues voy a tomar un recorrido por la vinícola y ofrecen dos tipos de servicios, que es con degustación y sin degustación. Vamos a ver qué tal nos va. Oigan, vamos a empezar con el recorrido en la vinícola Pedro Domecq y nos va a apoyar con este recorrido Liliana. Vamos a entrar primero al museo, posteriormente vamos a la cava y al último lo más delicioso, la degustación. Sí, con hielo. Está bien bueno esto. ¿Qué tal? ¿Ves? Te dije que te iba a gustar. Me gustó, La verdad está súper bueno. Sí sabe a toronja. Verdaderamente sabe a toronja. Ok, ruteros, pues ya estuvo el recorrido en Casa Pedro Domecq. Fíjense que fue más que una experiencia de recorrido, fue como un aprendizaje. Te muestran la historia de la vinícola, cómo se creó, quiénes fueron sus dueños. Significado la palabra señor. La empresa pues tiene bastantes años, comienza desde 1730, pero comienza por un irlandés, el irlandés Patrick Murphy. Él comienza con la Después te pasan a una bodega grande en la cual tienen las barricas y es interesante porque las tienen controladas en cuanto a luz y ambiente. Ruteros, hay algo que ustedes no pueden percibir aquí, que es principalmente el olor delicioso que proviene de estas barricas. Es como un deleite al paladar, no sé. Después de esto, todo parece que entra en otra dimensión, ruteros, porque pasas por una cava subterránea, toda de roca, como entre roca y barro. Voy a serles sincero, yo ya viví esta experiencia, pero les tengo preparada una sorpresa, rutero. Parece que entras a otra dimensión. Vean esto. ¿Qué tal, Cómo cambia el panorama, ¿no? Pasas por las botellas, entonces vas viendo cómo va evolucionando la marca en sí y las etiquetas, pero al final, como plus, hay una experiencia completamente inmersiva, de esas que me gustan. Todo comienza con una proyección en 3D, todo esto en una roca natural. Acerca de las tierras fértiles de la reina Califia, un territorio fantástico en el que se encontrarán tesoros. Bajo el manto de la Virgen de Guadalupe se extiende el valle que lleva su nombre y cobija también al valle de Calafia. Somos familia. Somos Domecq. Y después pasas a unas actividades muy padres que es de olor. Tienes que aprender a detectar qué es lo que huele la botella y otras donde te muestran el tacto de cómo se siente el vino en tu paladar. No sé, es algo muy emocionante porque voy a empezar a hacer una de mis experiencias favoritas, experiencias inmersivas. Se supone que tengo que adivinar a qué huele. Esto huele... ¿Cómo se llama la flor esa? Jazmín. Ándale, ya casi la beso. No, fracasé. Durazno. No sé, me reservo mis comentarios. Y pues al final coronas con la cata de vino. En sí una muy buena experiencia de esta vinícola. Fíjense, tantas ocasiones que he tenido la oportunidad de visitar el Valle de Guadalupe, nunca se había dado la oportunidad de visitar esta casa. Ya me subo al carro porque hace bastante frío. Vámonos. Pero como ya les comentaba, el valle no solo es vino, también es un paraíso para los amantes de la gastronomía Bahamet, la cual es un juego de palabras.
Baja de Baja California y Med de estilo mediterráneo. Y en cuanto a restaurantes, ruteros, pueden encontrar de todo tipo de comida, aunque la comida ideal y más recomendable es la Baja Med. Ahorita vengo a un lugar que se llama La Justina, súper recomendado, unas hamburguesas deliciosas, ruteros. Voy a probar, les comparto unas imágenes y ustedes juzgan si cuando andan de ruta por acá deciden venir a este lugar. Ruteros, tener este valle tan cerca de mi hogar es un privilegio que no doy por sentado, créanmelo. Porque este destino, al igual que todos los del resto del mundo, ofrece una experiencia que se adapta a todos. Y pues bueno, ruteros, así es como concluye una ruta rápida, express en el Valle de Guadalupe. Déjenme decirles que ahorita ya está haciendo mucho frío. La temperatura bajó a 12, pero una buena chamarra y buenos calentones, con eso la haces. Recuerden que la intención de esta ruta simplemente fue mostrarles cómo llegar, cuáles son las cosas que deben de considerar para rentar hotel, para elegir restaurante, cómo se segmenta el Valle de Guadalupe, y todo con la única intención de que ustedes tengan una idea de cómo pueden organizar su ruta. Y aunque el Valle de Guadalupe no siempre esté verde, siempre se disfruta. Si estás planeando tu visita al Valle de Guadalupe, recuerda estos puntos clave. Organiza tu ruta, considera las principales avenidas, explora la gran cantidad de hoteles que tiene y sobre todo, disfruta la magia de este lugar sin expectativas ajenas. Lo importante aquí, rutero, es vivirlo a tu manera. Hoy mi intención fue ayudarlos a que se orienten, y es que si están en camino hacia este rincón de Baja California, pueden llegar con una perspectiva mucho más clara de lo que encontrarán aquí. Y por cierto, si están planeando una ruta hacia el Valle de Guadalupe o a cualquier otro lugar de Baja California y quieren saber más sobre este destino, déjenme saber en los comentarios, o bien los invito a que visiten y se suscriban a mi página web con la intención de estar en comunicación más directa. Y para eso estoy yo aquí, ruteros, para acompañarlos en cada paso de su ruta. Así que, sin más, mi nombre es Omar Tavares, soy rutero y creo que vivir es mejor viajando. Nos vemos en la próxima ruta. Cuídense mucho. Un abrazo.